Bienvenidas y bienvenidos al Centro de Aprendizaje Activo. En este audiolibro vamos a analizar el documento ABC de la interculturalidad. ¿Qué es el enfoque intercultural en la educación? Elaborado por la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública. Este material es breve pero muy importante porque ayuda a comprender uno de los temas centrales de la educación actual, la interculturalidad como enfoque educativo para reconocer la diversidad cultural y lingüística, promover la convivencia respetuosa y construir una sociedad más justa, equitativa e incluyente. Este contenido es especialmente relevante para los procesos de admisión docente, promoción vertical, promoción horizontal y horas adicionales, porque se relaciona directamente con conceptos que suelen aparecer en los reactivos: diversidad cultural, diversidad lingüística, inclusión, equidad, identidad cultural, diálogo sin prejuicios, convivencia respetuosa, participación ciudadana, relación escuela-comunidad, combate al racismo, no discriminación y educación intercultural para toda la población. Este material ha sido preparado para acompañarte en tu proceso de estudio rumbo a tu próximo examen. La intención es ayudarte a comprender el enfoque intercultural de manera clara, ordenada y estratégica, para que puedas identificar sus ideas principales y reconocer cómo podrían aparecer en una pregunta de examen. El documento parte de una idea fundamental. La interculturalidad no consiste únicamente en reconocer que existen muchas culturas. Reconocer la diversidad es apenas el punto de partida. El enfoque intercultural implica avanzar hacia una convivencia pacífica, respetuosa y equitativa entre personas y comunidades, mediante el diálogo, la negociación, la evaluación crítica de las diferencias culturales y lingüísticas y el enriquecimiento mutuo de saberes, valores y normas de convivencia. Antes de iniciar con el resumen, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, podrás seguir recibiendo audiolibros, resúmenes, explicaciones, simuladores y materiales de estudio diseñados para apoyar tu preparación en los procesos de OSICAM. Nuestro propósito es que cada contenido te ayude a estudiar con mayor claridad, organizar mejor la información y fortalecer tu seguridad al momento de responder el examen. También recuerda que en los comentarios dejamos un enlace para que puedas ingresar a nuestra tienda en línea. Ahí encontrarás todos nuestros materiales de apoyo para admisión docente, promoción vertical, promoción horizontal y horas adicionales. Además, hemos preparado algunos regalos y recursos gratuitos que pueden ayudarte a complementar tu estudio. Ahora sí, comenzamos con el análisis del ABC de la interculturalidad. Para aprovechar mejor este audiolibro, te recomendamos poner atención a algunas palabras clave que aparecerán durante el desarrollo. Entre las más importantes se encuentran enfoque intercultural, educación intercultural, diversidad lingüística, identidad cultural, multiculturalidad, convivencia pacífica, convivencia respetuosa, equidad, inclusión, negociación, evaluación crítica, diálogo sin prejuicios, saberes, valores, normas de convivencia, participación ciudadana, sociedad pluricultural, justicia, solidaridad, relación comunidad-escuela, currículo, materiales educativos, métodos de enseñanza, evaluación, formación docente, racismo, discriminación, interdependencia y vida sustentable. Estas palabras son importantes porque el documento explica que el enfoque intercultural es una perspectiva que parte del reconocimiento de las diversas identidades culturales y de las múltiples formas de construcción del conocimiento que existen en el mundo. Esto significa que la escuela no debe mirar la diversidad como un problema, como una excepción o como algo que solo corresponde a ciertos grupos. La diversidad forma parte de la realidad social y educativa y por eso debe ser reconocida, respetada y trabajada pedagógicamente. Durante el resumen iremos incorporando algunas claves para el examen que te ayudarán a identificar cómo puede presentarse esta información en los reactivos. En muchas preguntas, el examen no te pedirá solamente definir interculturalidad. Es más probable que presente una situación escolar donde deba reconocer si la práctica docente promueve el respeto a la identidad cultural del educando, si adapta la enseñanza al contexto, si favorece el diálogo entre culturas, si combate prejuicios, racismo o discriminación, o si permite la participación plena y activa de todas y todos en la sociedad. Por eso, al estudiar este documento, la recomendación principal es no reducir la interculturalidad a celebrar costumbres, hacer una exposición de tradiciones o hablar de pueblos originarios en una fecha específica.
El enfoque intercultural va mucho más allá. Implica revisar cómo se diseñan los materiales educativos, cómo se transmiten los conocimientos, cómo se enseña, cómo se evalúa, cómo se forma el profesorado, cómo se relaciona la escuela con la comunidad y cómo se resuelven los conflictos de manera pacífica. El documento también aclara una idea muy importante. La educación intercultural es para toda la población, no se dirige únicamente a comunidades indígenas ni solo a estudiantes que hablan una lengua originaria. Es para todas las personas porque todas y todos vivimos en una sociedad diversa y necesitamos aprender a convivir con respeto, comprensión, solidaridad y equidad. También conviene recordar que la UNESCO establece tres principios fundamentales de la educación intercultural. El primero señala que la educación intercultural respeta la identidad cultural del educando mediante una educación de calidad que se adecue y adapte a su cultura. El segundo plantea que enseña conocimientos, actitudes y competencias culturales para participar plena y activamente en la sociedad. El tercero establece que enseña a todas y todos los educandos conocimientos, actitudes y competencias que contribuyen al respeto, entendimiento y solidaridad entre individuos, grupos sociales, étnicos, culturales, religiosos y naciones. Con esta idea inicial, pasemos al desarrollo principal del ABC de la interculturalidad, revisando qué es el enfoque intercultural, qué propone la educación intercultural, cuáles son sus principios fundamentales y qué claves pueden ayudarte a prepararte mejor para el examen. Entremos ahora al desarrollo principal del documento ABC de la interculturalidad, que es el enfoque intercultural en la educación. Aunque es un material breve, contiene ideas muy importantes para comprender la educación intercultural como una forma de reconocer la diversidad, dialogar con ella, construir convivencia respetuosa y transformar los procesos educativos para que sean más justos, pertinentes e incluyentes. El enfoque intercultural parte del reconocimiento de la diversidad. El primer punto clave del documento es que el enfoque intercultural parte del reconocimiento de las diversas identidades culturales y de las múltiples formas de construcción del conocimiento que existen en el mundo. Esta idea es fundamental. La escuela no debe pensar que todas las personas aprenden, viven, hablan, piensan, sienten o explican el mundo de la misma manera. En una comunidad educativa pueden convivir distintas lenguas, historias familiares, tradiciones, formas de organización, creencias, saberes, costumbres, expresiones culturales y maneras de relacionarse con el entorno. Reconocer la diversidad no significa solamente decir que todos somos diferentes. Significa aceptar que esas diferencias existen, tienen valor y deben ser tomadas en cuenta en la vida escolar. Por eso, la interculturalidad no se limita a observar la diversidad desde lejos, sino que invita a establecer relaciones educativas más justas entre personas, grupos y comunidades. Clave para el examen. Si un reactivo presenta una práctica docente que reconoce la diversidad cultural y lingüística de las y los estudiantes como una riqueza para el aprendizaje, esa opción se relaciona con el enfoque intercultural. Si la opción busca homogenizar o ignorar la cultura del alumnado, se aleja del documento. La interculturalidad no es solo multiculturalidad. El documento explica que vivimos en una realidad multicultural, es decir, en una sociedad donde existen diversas culturas. Sin embargo, el enfoque intercultural va más allá de reconocer que hay muchas culturas conviviendo en un mismo espacio. La interculturalidad implica avanzar hacia una convivencia pacífica y respetuosa mediante un ejercicio de negociación y evaluación crítica de lo que implican las diferencias culturales y lingüísticas bajo principios de equidad. Esta distinción es muy importante para el examen. La multiculturalidad puede describir la existencia de varias culturas. La interculturalidad, en cambio, implica interacción, diálogo, respeto, equidad, análisis crítico y construcción conjunta. No basta con tolerar la diversidad, se requiere aprender a convivir, dialogar y enriquecer los saberes, valores y normas de convivencia con las aportaciones de todas las personas. Clave para el examen. Si el reactivo pide distinguir multiculturalidad e interculturalidad, recuerda que la primera reconoce la existencia de varias culturas. La segunda promueve interacción respetuosa, diálogo, negociación, equidad y enriquecimiento mutuo. El enfoque intercultural requiere interacción respetuosa y equitativa. En la imagen del documento se presenta una ruta conceptual del enfoque intercultural: conocimiento del entorno, reconocimiento de la diversidad, interacción respetuosa y equitativa,
negociación y enriquecimiento de saberes, valores y normas de convivencia. Esta ruta ayuda mucho para estudiar. Primero, la escuela necesita conocer el entorno. No se puede enseñar con pertinencia si se desconoce la comunidad, la lengua, las prácticas culturales, las formas de vida, los saberes familiares o las necesidades de las y los estudiantes. Después, se reconoce la diversidad. Este reconocimiento permite mirar que en el aula no hay un solo modo de ser, aprender o participar. Luego viene la interacción respetuosa y equitativa, donde las diferencias no se utilizan para excluir, sino para dialogar y construir. La negociación permite revisar acuerdos, tensiones o diferencias. Finalmente, este proceso enriquece los saberes, valores y normas de convivencia. Clave para el examen. Si un caso escolar menciona que el docente conoce la comunidad, reconoce la diversidad del grupo, promueve diálogo respetuoso y construye acuerdos con equidad, está aplicando el enfoque intercultural. La educación intercultural promueve dinámicas inclusivas. El documento define la educación intercultural como una alternativa que promueve y favorece dinámicas inclusivas en todos los procesos de socialización, aprendizaje y convivencia dentro del entorno educativo. Esto significa que la interculturalidad no se reduce a una actividad aislada, a una semana cultural o a una exposición de tradiciones. Debe estar presente en la forma en que se convive, se enseña, se aprende, se evalúa, se dialoga, se participa y se resuelven conflictos. Una educación intercultural debe preguntarse si todas y todos tienen posibilidades reales de participar, si el currículo reconoce distintas historias, lenguas y culturas, si las formas de evaluación respetan la diversidad, si los materiales educativos representan a diferentes grupos y si la escuela promueve relaciones libres de prejuicios y exclusiones. Clave para el examen. Si una opción presenta la interculturalidad como una actividad ocasional o decorativa, queda incompleta. El documento la entiende como un enfoque que atraviesa socialización, aprendizaje y convivencia. La educación intercultural ayuda a construir una sociedad pluricultural justa y equitativa. El documento señala que la educación intercultural ayuda a desarrollar competencias y actitudes para la participación ciudadana activa en la construcción de una sociedad pluricultural justa y equitativa. Aquí aparece una idea clave. La interculturalidad no es solamente un asunto escolar, también tiene una dimensión social y ciudadana. Las y los estudiantes aprenden a convivir con otras personas, a reconocer diferencias, a dialogar sin prejuicios, a valorar otras formas de vida y a participar de manera activa en una sociedad diversa. Esto se relaciona con justicia y equidad, porque la diversidad cultural y lingüística no siempre ha sido tratada de manera justa. En muchos contextos, algunas lenguas, culturas o identidades han sido invisibilizadas, discriminadas o consideradas inferiores. La educación intercultural busca transformar esas relaciones para que todas las personas puedan participar con dignidad. Clave para el examen. Si el reactivo menciona participación ciudadana, sociedad pluricultural, justicia, equidad y reconocimiento de diferencias, probablemente está evaluando la finalidad social de la educación intercultural. La educación intercultural es para toda la población. Una de las frases más importantes del documento es que la educación intercultural es para toda la población. Esto debe quedar muy claro porque es una idea que puede aparecer como distractor en el examen. A veces se piensa que la interculturalidad solo corresponde a escuelas indígenas, estudiantes hablantes de lenguas originarias o comunidades rurales. El documento aclara que no es así. La educación intercultural es para todas y todos, porque todas las personas viven en una sociedad diversa y necesitan aprender a convivir con respeto, comprensión y solidaridad. Esto no significa dejar de atender las necesidades culturales y lingüísticas específicas de ciertos grupos. Al contrario, significa reconocer que esas necesidades deben ser consideradas, pero que el aprendizaje intercultural beneficia a toda la sociedad. Clave para el examen. Si una opción afirma que la educación intercultural se dirige únicamente a pueblos indígenas o a estudiantes bilingües, no corresponde al documento. La educación intercultural es para toda la población. La convivencia intercultural exige diálogo sin prejuicios ni exclusiones. El documento señala que la educación intercultural supone una convivencia respetuosa entre personas y comunidades que reconocen sus diferencias en un diálogo sin prejuicios ni exclusiones. Esta idea es muy potente. El diálogo intercultural no consiste en que una cultura enseñe y la otra reciba.
ni en que una forma de conocimiento se coloque por encima de las demás. Implica escuchar, reconocer, contrastar, reflexionar y construir relaciones más equitativas. El diálogo sin prejuicios exige revisar las ideas que pueden generar discriminación. Por ejemplo, pensar que una lengua indígena vale menos que el español, que una práctica cultural es atrasada o que ciertos saberes comunitarios no tienen lugar en la escuela. La interculturalidad invita a cuestionar esas ideas y a construir una convivencia basada en el respeto. Clave para el examen. Si el caso presenta una práctica que combate prejuicios, evita exclusiones y promueve diálogo respetuoso entre culturas, se relaciona con educación intercultural. Principio 1 de la UNESCO. Respetar la identidad cultural del educando. El documento retoma tres principios fundamentales de la educación intercultural establecidos por la UNESCO. El primero señala que la educación intercultural respeta la identidad cultural del educando, impartiendo una educación de calidad que se adecue y adapte a su cultura. Esto tiene implicaciones profundas. Respetar la identidad cultural no significa solo permitir que el estudiante hable de sus tradiciones. Implica repensar diseños curriculares, materiales educativos, formas de transmisión de conocimientos, métodos de enseñanza y evaluación, formación docente, relación comunidad-escuela, colaboración y resolución pacífica de conflictos. Es decir, la escuela debe preguntarse si lo que enseña, cómo lo enseña y cómo evalúa tiene pertinencia cultural. También debe revisar si sus materiales representan la diversidad y si las formas de participación reconocen los saberes de la comunidad. Clave para el examen. Si el reactivo menciona adaptar la educación a la cultura del educando, revisar currículo, materiales, enseñanza, evaluación y relación con la comunidad, está haciendo referencia al primer principio de la educación intercultural. Principio 2 de la UNESCO. Enseñar conocimientos, actitudes y competencias para participar en la sociedad. El segundo principio señala que la educación intercultural enseña a cada educando los conocimientos, actitudes y competencias culturales necesarias para participar plena y activamente en la sociedad. Para que este principio sea efectivo, el documento menciona varias condiciones: acceso a la educación con equidad y sin discriminación, participación de grupos sociales con necesidades culturales y lingüísticas especiales en todos los niveles educativos, incorporación al currículo de la historia, lengua y cultura de los diversos grupos que componen la nación y comunicación desde distintas perspectivas culturales. Este principio se relaciona con participación. No basta con que las y los estudiantes estén inscritos en la escuela. Deben tener condiciones para participar, aprender, expresarse, reconocer su cultura y comprender otras culturas. Clave para el examen. Si un caso habla de acceso con equidad, no discriminación, participación de grupos con necesidades culturales y lingüísticas o incorporación de historia, lengua y cultura al currículo, piensa en el segundo principio. Principio 3 de la UNESCO. Contribuir al respeto, entendimiento y solidaridad. El tercer principio señala que la educación intercultural enseña a todos los educandos conocimientos, actitudes y competencias culturales que les permiten contribuir al respeto, entendimiento y solidaridad entre individuos, grupos étnicos, sociales, culturales, religiosos y entre naciones. Este principio amplía la mirada. La educación intercultural no solo busca fortalecer la identidad cultural propia, sino también formar personas capaces de convivir con otras identidades, comprender diferentes perspectivas y contribuir a relaciones más solidarias. El documento señala que este principio puede aplicarse mediante currículos y materiales que combatan el racismo y la discriminación. Construcción de conciencia sobre la diversidad cultural y lingüística como riqueza nacional. Reflexión crítica sobre valores y perspectivas culturales propias y ajenas. Y comprensión de la interdependencia entre comunidades, pueblos y naciones, así como de la necesidad de modelos de vida sustentable. Clave para el examen. Si el reactivo habla de combatir racismo y discriminación, valorar la diversidad como riqueza, reflexionar críticamente sobre culturas propias y ajenas, o reconocer la interdependencia entre pueblos, se relaciona con el tercer principio. La interculturalidad transforma currículo, enseñanza y evaluación.
Un punto muy importante del documento es que aplicar el enfoque intercultural implica repensar los diseños curriculares, los materiales educativos, las formas de transmisión del conocimiento, los métodos de enseñanza y evaluación, la formación docente y la relación comunidad-escuela. Esto ayuda a entender que la interculturalidad no es un tema adicional dentro del currículo, es una perspectiva que transforma la manera de organizar la educación. Por ejemplo, un material educativo intercultural no debe representar solo una cultura dominante. Una evaluación intercultural no debe ignorar la lengua, el contexto o las formas de expresión de las y los estudiantes. Una práctica docente intercultural no debe partir de prejuicios sobre el origen cultural del alumnado. Clave para el examen. Si la opción más completa menciona cambios en currículo, materiales, enseñanza, evaluación, formación docente y vínculo comunidad-escuela, esa respuesta es más fuerte que una opción limitada a celebrar tradiciones. La relación comunidad-escuela es fundamental. El documento menciona la relación comunidad-escuela como un elemento importante para aplicar el primer principio de la educación intercultural. Eso significa que la escuela no debe actuar como una institución cerrada ni desconectada de la vida comunitaria. La comunidad aporta saberes, lenguas, experiencias, memorias, valores, prácticas y formas de organización que pueden enriquecer los procesos educativos. La escuela, por su parte, puede contribuir a fortalecer la participación, el diálogo y el reconocimiento de la diversidad. Cuando hay una relación comunidad-escuela sólida, el aprendizaje se vuelve más pertinente. Las y los estudiantes pueden reconocer que lo que aprenden tiene relación con su vida, su historia, su familia, su territorio y sus formas de convivencia. Clave para el examen. Si el caso menciona que la escuela incorpora saberes comunitarios, dialoga con familias, reconoce prácticas culturales locales y adapta su enseñanza al contexto, está aplicando una perspectiva intercultural. La interculturalidad combate racismo y discriminación. El tercer principio señala que los currículos y materiales educativos deben contribuir a combatir el racismo y la discriminación. Esta idea es central porque la interculturalidad no se queda en un discurso amable sobre la diversidad, también exige revisar desigualdades, prejuicios y formas de exclusión. Combatir el racismo y la discriminación implica reconocer que algunas culturas, lenguas, identidades o grupos sociales han sido colocados en desventaja. La escuela debe evitar reproducir esas desigualdades mediante burlas, invisibilización, estereotipos, materiales sesgados o prácticas que desvalorizan ciertos saberes. En el aula, esto puede implicar revisar cómo se habla de los pueblos originarios, cómo se valoran las lenguas, cómo se representan las familias, cómo se atienden las diferencias culturales y cómo se interviene ante comentarios discriminatorios. Clave para el examen: si un reactivo presenta burlas por lengua, origen, vestimenta, costumbres o identidad cultural, la respuesta adecuada debe promover respeto, intervención formativa, combate a la discriminación y reconocimiento de la diversidad como riqueza. La diversidad cultural y lingüística es una riqueza nacional. El documento señala que debe construirse una conciencia plena de la diversidad cultural y lingüística como riqueza nacional. Esta frase puede aparecer en reactivos porque resume una idea estratégica. La diversidad no se considera un obstáculo para el aprendizaje. Tampoco se mira como algo que debe eliminarse para que todas y todos se ajusten a una sola forma de hablar, pensar o vivir. Desde la interculturalidad, la diversidad enriquece la escuela y la sociedad. Por eso, la escuela debe promover que las y los estudiantes conozcan, reconozcan y valoren distintas culturas y lenguas, incluyendo la propia. Cuando se valora la diversidad, se fortalece la identidad y también se abre la posibilidad de comprender a otras personas. Clave para el examen: si una opción habla de eliminar diferencias para lograr igualdad, cuidado. La interculturalidad no elimina la diversidad, la reconoce, la valora y busca relaciones equitativas entre culturas. La reflexión crítica es indispensable. El documento señala que la educación intercultural debe promover la reflexión crítica sobre los valores y perspectivas culturales propias y ajenas. Esto significa que no se trata de aceptar todo sin análisis, sino de dialogar y pensar críticamente sobre las prácticas, valores y formas de comprender el mundo. Esta reflexión crítica permite evitar dos extremos. El primer extremo sería despreciar la cultura propia o la cultura de otros grupos.
El segundo sería idealizar cualquier práctica cultural sin analizar si favorece la dignidad, la equidad, los derechos y la convivencia. La interculturalidad requiere respeto, pero también pensamiento crítico. Las diferencias culturales se dialogan bajo principios de equidad, dignidad y derechos. Clave para el examen. Si un reactivo menciona evaluación crítica de diferencias culturales y lingüísticas bajo principios de equidad, está retomando una idea central del enfoque intercultural. Interculturalidad y sustentabilidad también se relacionan. El documento señala que la educación intercultural debe contribuir a construir conciencia sobre la interdependencia de comunidades, pueblos y naciones, así como sobre la necesidad de modelos de vida sustentable. Esto amplía la mirada del enfoque intercultural. Las culturas no viven aisladas. Las decisiones de una comunidad pueden afectar a otras. Los pueblos y naciones están interconectados y las formas de vida deben pensarse también en relación con la naturaleza, el territorio y el futuro común. Este punto se relaciona con el Plan de Estudio 2022, especialmente con ejes como interculturalidad crítica, vida saludable y pensamiento crítico, así como con campos formativos como ética, naturaleza y sociedades. Clave para el examen. Si un caso relaciona saberes culturales, comunidad, cuidado del territorio, interdependencia entre pueblos y vida sustentable, puede estar articulando interculturalidad con sustentabilidad. La Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe impulsa la presencia del respeto a la diversidad en políticas y propuestas educativas. El documento señala que la coordinación impulsa, coordina, asesora y evalúa que el respeto a la diversidad cultural y lingüística esté presente en políticas y propuestas educativas para todos los tipos, niveles, servicios y modalidades. También menciona que la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe investiga, evalúa y analiza el entorno educativo, los agentes educativos y la relación escuela-comunidad para promover mejoras en la pertinencia de la educación a partir de la contextualización, el uso de innovaciones prácticas, nuevas tecnologías y perspectivas que combinan ámbitos locales, nacionales e internacionales. Esto permite comprender que la interculturalidad no es un elemento improvisado. Es una línea de trabajo institucional que busca orientar la pertinencia educativa y fortalecer el respeto a la diversidad cultural y lingüística. Clave para el examen. Si el reactivo menciona pertinencia educativa, contextualización, relación escuela-comunidad y respeto a la diversidad cultural y lingüística en políticas y propuestas, puede relacionarse con el papel de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe. Consejos generales para estudiar este tema rumbo al examen. El primer consejo es recordar que el enfoque intercultural parte del reconocimiento de identidades culturales diversas y múltiples formas de construcción del conocimiento, pero avanza hacia convivencia respetuosa, negociación, análisis crítico y equidad. El segundo consejo es distinguir la interculturalidad de una simple celebración de la diversidad. No se trata solo de hacer festivales, muestras gastronómicas o exposiciones de trajes. Se trata de transformar la convivencia, la enseñanza, la evaluación, los materiales y la relación con la comunidad. El tercer consejo es memorizar los tres principios de la UNESCO. Respetar la identidad cultural del educando. Enseñar conocimientos, actitudes y competencias para participar plena y activamente en la sociedad y formar para el respeto, entendimiento y solidaridad entre personas, grupos y naciones. El cuarto consejo es recordar que la educación intercultural es para toda la población, no solo para comunidades indígenas o bilingües. El quinto consejo es asociar interculturalidad con equidad, inclusión, diálogo sin prejuicios, no discriminación, combate al racismo, valoración de la diversidad cultural y lingüística y participación ciudadana activa. El sexto consejo es relacionar este documento con el Plan de Estudio 2022. El eje de interculturalidad crítica y los campos formativos se conectan directamente con la idea de reconocer saberes, lenguas, culturas, comunidad, diálogo y justicia. En síntesis, el ABC de la interculturalidad nos recuerda que educar desde un enfoque intercultural significa reconocer la diversidad, dialogar con ella, construir relaciones respetuosas y equitativas, combatir prejuicios y discriminación, adaptar la educación a la cultura del educando
promover participación ciudadana y formar personas capaces de vivir en una sociedad pluricultural justa y solidaria. Para cerrar este audiolibro, recordemos que el documento ABC de la interculturalidad, que es el enfoque intercultural en la educación, nos ayuda a comprender que la interculturalidad no es solamente reconocer que existen diferentes culturas, lenguas, identidades o formas de vida. Su sentido es más profundo, implica construir relaciones respetuosas, equitativas y críticas entre personas y comunidades diversas. La idea central del documento es muy clara. El enfoque intercultural parte del reconocimiento de las diversas identidades culturales y de las múltiples formas de construcción del conocimiento, pero no se queda ahí. Avanza hacia una convivencia pacífica y respetuosa mediante el diálogo, la negociación, la evaluación crítica de las diferencias culturales y lingüísticas, y el enriquecimiento de saberes, valores y normas de convivencia. Para el examen, recuerda prestar especial atención a estas palabras clave: enfoque intercultural, educación intercultural, diversidad cultural, diversidad lingüística, identidad cultural, multiculturalidad, convivencia pacífica, convivencia respetuosa, equidad, inclusión, negociación, diálogo sin prejuicios, evaluación crítica, saberes, valores, normas de convivencia, participación ciudadana activa, sociedad pluricultural, justicia, solidaridad, currículo, materiales educativos, métodos de enseñanza, evaluación, formación docente, relación comunidad-escuela, racismo, discriminación, interdependencia y vida sustentable. También recuerda una distinción muy importante: multiculturalidad no es lo mismo que interculturalidad. La multiculturalidad reconoce que existen varias culturas en un mismo espacio. La interculturalidad promueve interacción respetuosa, diálogo, equidad, negociación y enriquecimiento mutuo entre esas culturas. Esta diferencia puede ser decisiva cuando el reactivo presente opciones parecidas. Otro punto clave es que la educación intercultural es para toda la población. No se limita a escuelas indígenas, comunidades bilingües o grupos culturalmente específicos. Es para todas y todos porque la sociedad es diversa y la escuela debe preparar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes para convivir con respeto, comprensión y solidaridad. Para recordar los tres principios fundamentales de la educación intercultural, puedes organizarlos así. Primero, respeta la identidad cultural del educando y adapta la educación a su cultura. Segundo, enseña conocimientos, actitudes y competencias culturales para que cada educando participe plena y activamente en la sociedad. Tercero, forma para el respeto, el entendimiento y la solidaridad entre individuos, grupos sociales, étnicos, culturales, religiosos y naciones. Si en el examen aparece una situación donde la escuela adapta sus materiales al contexto cultural, incorpora lenguas y saberes comunitarios, revisa sus métodos de enseñanza y evaluación, fortalece la relación comunidad-escuela, combate el racismo o promueve el diálogo sin prejuicios, piensa en educación intercultural. Si el caso solo muestra una celebración superficial de tradiciones sin reflexión, sin equidad y sin participación real, cuidado, puede quedarse corto frente al enfoque del documento. Finalmente, quédate con esta síntesis estratégica. Educar desde la interculturalidad significa reconocer la diversidad, dialogar con ella, combatir prejuicios y construir una convivencia justa, equitativa e incluyente. No se trata de borrar las diferencias, sino de aprender a convivir con ellas desde el respeto, la dignidad y la participación plena. Gracias por acompañarnos en este audiolibro del Centro de Aprendizaje Activo. Esperamos que este resumen sobre el ABC de la interculturalidad te ayude a estudiar con mayor claridad y seguridad para tu próximo proceso de admisión docente, promoción vertical, promoción horizontal u horas adicionales. Te invitamos a suscribirte al canal, compartir este contenido con otras maestras y maestros y seguirnos en nuestras redes sociales para continuar fortaleciendo juntos este proceso de preparación. Centro de Aprendizaje Activo. Aprendiendo juntos.